Del Evangelio según San Juan. Los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho: Yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora: yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: No murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres, en el desierto, comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Hola amigos y amigas. Por 54 veces en el Corán, que es el libro del Islam, los judíos y los cristianos son llamados pueblos del libro. Y la palabra libro, en el sentido del texto que contiene las revelaciones de Alá, aparece 230 veces. Las diferencias sustanciales entre musulmanes y cristianos, podemos decir que para los musulmanes la revelación de Dios se ha encarnado en el Corán. La palabra de Alá se convirtió en el libro de la Meca. En cambio, para los cristianos, la palabra de Dios no se hizo libro, sino que se hizo carne en Jesús de Nazaret. Escuchamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, que un día el Señor le dijo a Ezequiel: Hijo de hombre, cómete este rollo, este libro, y vete a hablar a la casa de Israel. ¿Qué significaba ese mandato de Dios? Era una invitación a asimilar. Comer significa eso, hacerse uno con el libro, asimilar el mensaje contenido en este libro. Como los profetas, como los musulmanes, también el cristiano tiene hambre de esta sabiduría de Dios. Es cierto que la encuentra en un libro, sí, pero no es un libro, se trata de una persona, la persona de Jesús de Nazaret. Jesús es la expresión de Dios, es el rostro humano de Dios, Él es el rostro humano de Dios. Por lo tanto, el punto de referencia de un cristiano no es un libro, sino que es una persona, Jesús de Nazaret. Jesús va a decir: yo soy el pan de vida. Y los judíos van a reaccionar con resolución frente a esta expresión de Jesús. Ellos creen ya poseer ese pan de vida, ese pan que sacia, que es la Torá, la ley de Dios, lo que corresponde a parte del Antiguo Testamento. La palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura, para ellos ese es el verdadero pan que sacia. Los judíos no se van a dirigir en este episodio que acabamos de leer, no se van a dirigir directamente a Jesús, sino que comienzan a murmurar. ¿Qué significa esta murmuración? Dice el Evangelio que murmuraban entre ellos. No era simplemente que estaban un poquito en desacuerdo, sino que rechazaban completamente la propuesta de Jesús. Por eso se van a preguntar: ¿no es Jesús el carpintero, el hijo de José? ¿Nosotros no conocemos acaso a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que Él ha bajado del cielo? Estos interlocutores de Jesús son lo que en el Evangelio de San Juan se llaman los judíos. Estos no reciben a Jesús porque, ya lo dice el primer capítulo del Evangelio de San Juan, el Verbo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ellos no conciben que se revele, que Dios se dé a conocer en un hombre tan débil, tan frágil, tan vulnerable, que es el hijo de un carpintero.
Estos interlocutores, el Evangelio de Juan les llama a los judíos. Y ya es un poquito extraño que llame judíos a estas personas, ya que son habitantes de Cafarnaún. No son del sur. Los del sur deberían ser llamados judíos, que pertenecen a la región de la Judea. En este caso son galileos. ¿Por qué son llamados judíos? ¿Qué significa en el Evangelio de Juan los judíos? En el Evangelio de Juan, el término judíos no tiene una connotación étnico-geográfica, sino que en todo caso es una connotación teológica. Indica a toda aquella persona que asume una actitud hostil frente a Jesús, un rechazo completo frente a la propuesta de Jesús. Se niega a creer en Él, el que es la revelación plena y definitiva de Dios. Quizá en cada uno de nosotros esté este judío, este que en vez de ir a hablar con Él, este judío que con otro judío murmura entre sí, está en todos nosotros. Esto de murmurar entre nosotros, de buscar, como decimos popularmente, un palo donde rascarnos cuando tenemos algún desacuerdo. No vamos a hablar con él, sino que buscamos un cierto consenso en los demás. Buscamos la aprobación de nuestras ideas en los demás. Estos judíos son los hombres de hoy. Se enfrentan a una alternativa y tienen que elegir. Tenemos que elegir entre la sabiduría del Evangelio, que es el pan de vida, o la astucia del mundo. El Cristo está presente en todos nosotros. Jesús está presente en todos nosotros. Él es la sabiduría encarnada de Dios. Y en Cristo está presente la sabiduría de Dios. En Él está presente toda la sabiduría de Dios. Por lo tanto, la pregunta que podemos hacernos es si nos dejamos nosotros instruir por ese Espíritu de Cristo resucitado que está en nosotros. O en todo caso, como estos judíos de la época de Jesús, rechazamos este pan del cielo, esta novedad de Jesús. Preferimos simplemente alimentos diversos, alimentos que pueden ser a nivel religioso, algunas devociones momentáneas, pasajeras, alguna procesión, algún elemento circunstancial que tiene que ver con la fe. O peor todavía, podemos elegir alimentos de muerte, alimentos que contienen en sí un veneno mortal, alimentos que tienen mensajes de muerte, mensajes que van en contra de la vida, en contra de la dignidad humana completa. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos si nos dejamos instruir por ese Espíritu de Cristo que trabaja dentro de cada uno de nosotros. El pan que yo voy a dar, dice Jesús, el pan que yo doy es pan para la vida del mundo y ese pan es mi carne. Ciertamente la concepción semita, la carne no se identifica con los músculos, sino que hace referencia a la dimensión débil, frágil, precaria, vulnerable de toda persona. Es decir, todo el hombre en cuanto destinado a la muerte y por eso entonces frágil. Esta es la carne. Entonces en esta débil, en esta frágil carne humana de Jesús de Nazaret se revela la totalidad del Hijo de Dios. Por eso dice San Juan en el capítulo 1, versículo 14, el Verbo se hizo carne. No se refiere al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido la semejanza exterior del hombre, sino que se ha hecho en todo semejante a nosotros, en todo menos en el pecado, y asume los aspectos más precarios de nuestra condición humana. Jesús invita a comer. Todavía no hemos llegado en este tercer domingo en el cual leemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, todavía no hemos llegado a esta propuesta de Jesús, podríamos decir que hace referencia directa a la Eucaristía. Todavía, podríamos decir, estamos en los momentos en los cuales Jesús se presenta Él como alimento, pero no hace una referencia directa a la Eucaristía, lo cual sí va a ser en los próximos domingos.
Jesús nos invita a comer. 11 veces en el capítulo 6 aparece este verbo comer y 4 veces aparece masticar, triturar. Y entonces, este comer, ¿a quién? Comer a este Dios hecho carne. Significa entonces asimilar, aceptar, reconocer que a través de este hijo del carpintero pasa la total revelación de Dios, la plena presencia de Dios. Esto significa aceptar, comer, masticar. A veces utilizamos esta expresión cuando nosotros no aceptamos a una persona y decimos, a esta persona no me la trago, no la trago. ¿Qué quiere decir? No la acepto, no lo puedo asimilar. En cambio, comer, masticar, asimilar a Jesús, significa asimilar que en Él pasa la revelación completa de Dios, que cada gesto de Jesús de Nazaret contiene la totalidad de la identidad de Dios. En Él se hace presente la totalidad de Dios. Repitamos entonces esto, no se habla aún de la Eucaristía. Jesús hace referencia a su mensaje, a su evangelio, a su propuesta de hombre nuevo, al que todos nosotros estamos invitados a asimilar como pan, a hacerlo vida en cada uno de nosotros. De la íntima relación entre esta acogida de la palabra y el signo del pan eucarístico, vamos a hablar, Dios mediante, el próximo domingo. Hasta la próxima.